Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del chat? Chavos, amor que transforma. Sean bienvenidos a esta transmisión, a estas charlas que tenemos como amigos en nuestra serie Camino Equivocado. Hemos estado hablando de ejemplos, ¿verdad? Estamos hablando de 12 personajes de la Biblia que cometieron errores, pero que esos errores a veces no los ayudaron y a veces sí, pero tuvieron que cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces, pues sean bienvenidos a este tiempo. Tú que te conectas con nosotros por YouTube o por Facebook, muchas gracias, bienvenido, dale like, compártelo, te invito para que la página crezca, para que sea de bendición a otros, que otros lo puedan ver, compártelo si está chido, si te late, adelante, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que nos pueden servir, que hemos hablado del carácter y que como chavo tú y yo podamos estarlo mejorando, tengamos una mejor calidad de vida y que seamos un ejemplo y un testimonio en medio de una generación que está en el hoyo, en medio de una generación que la neta está perdida. Tú y yo podamos hacer cosas, la neta, que le agraden a Dios, ¿sabes? Entonces, pues si ya estás listo ahí y si quieres ponerte ahí con tu refresquito, tu botana, tu café, lo que quieras, pues disponte a recibir la palabra de Dios. Entonces acompáñame a hacer una oración y que sea Dios que nos enseñe lo que hoy vamos a aprender. ¿Me acompañas? Dios, alabamos tu nombre, te bendecimos, te amamos, te queremos mucho, Dios, te anhelamos y gracias te damos por este tiempo, gracias por este día y gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Hoy te pedimos que nos enseñes con tu Espíritu Santo, que aprendamos algo nuevo, que crezcamos, que busquemos más de ti, que tú seas nuestro Dios. Adoramos tu nombre con todo el corazón y que la palabra que hoy recibamos quede guardada en el corazón y que tú sigas haciendo cosas increíbles en nuestras vidas. Gracias por este tiempo y gracias por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, como te decía, estamos hablando basado en este libro que se llama Las 12 transgresiones y estamos viendo ejemplos o casos de personajes de la Biblia que pues por algún momento, alguna situación, cometieron errores, algo pues los desvió del camino, ¿verdad? Y que no estuvo chido. Entonces ya vimos con el profeta Elí, como el sacerdote Elí, cómo la debilidad se puede convertir en pecado. Y también vimos con Jacob y Esaú, cómo podemos, cómo a veces queremos obtener la bendición divina, pero con nuestros propios recursos. Entonces, hoy vamos a ver otro personaje muy interesante, ¿eh? La historia de alguien que a veces, pues tú te lo cuentan así como, wow, porque alguien muy fuerte, muy poderoso, bueno, fuerte, tenía mucha fuerza, y que Dios le había dado esa fuerza con un propósito especial. Hoy vamos a hablar de Sansón, ¿ok? Y hablando específicamente de que a lo mejor tienes carita, eres acá muy galán, pero no tienes carácter. Vamos a hablar del carisma sin carácter, ¿ok? Entonces, ya vimos cómo Jacob buscó en sus recursos obtener la bendición. Dios se le va a dar, pero después él tuvo un encuentro con Dios, él tuvo una seña de que Dios iba a estar con él, ¿verdad? Y él peleó con Dios y ganó, y Dios lo transformó y obtuvo esa bendición que él anhelaba tanto. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas así con Dios, pero a nuestra manera, y no está chido. Entonces, chécalo para que tú puedas buscar realmente a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Y ahora, como te decía, vamos a ver el carisma sin carácter, hablando de Sansón. Entonces, a veces, te quiero decir algo, el coquetear con el mundo se produce cuando nos volvemos demasiado amistoso con las cosas que Dios no aprueba, o cuando establecemos permanentemente relaciones que no le agradan. Esto mismo le sucedió a Sansón, coqueteó con aquello que no le agradaba a Dios, siendo que tenía un llamado, una unción especial, un propósito definido, y aún así se le hizo fácil hacer su voluntad. Mira que con Sansón la debilidad eran las mujeres, ¿sabes? Pero él se confió mucho en lo que él tenía y no confió en Dios, que Dios se lo había dado. Acuérdate que Sansón desde pequeño fue consagrado a Dios y tenía el voto del nazareato, que era un voto específico y especial en el cual la persona
no tomaba vino, consagrada a Dios, no se cortaba el pelo largo era una muestra de eso, y eso pues era parte de que el Espíritu Santo estuviera con esta persona, porque era un ungido de Dios para hacer las cosas, y en base a eso, Dios le dio esa fuerza a Sansón, porque en ese tiempo el pueblo judío estaban oprimidos por los filisteos. Entonces Dios envía a Sansón para liberarlos, ¿ok? Pero aquí Sansón se aprovechó mucho de su rostro, ¿verdad? Vendió mucha carita, ¿verdad? De acá de su fuerza, y entonces, pero pues ya eso tampoco le ayudó mucho. Mira, aquí quiero hacerte un énfasis importante. Hacen falta 2 alas para volar sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? En una paráfrasis, que es el carisma y el carácter. Tú sabes que muchos han sido llamados, pero desconfían de sí mismo. Y te puedo decir algo, a veces, a mí también mucho tiempo, yo quería hacer muchas cosas para Dios, y ir, y subir y bajar, y me decían, no, brother, no, y muchas puertas se me cerraban, y a veces yo me llegaba a sentir una cucaracha, y yo, no, pues yo no fui creado para hacer cosas para Dios. Tuve que romper con eso, porque a veces no nos sentimos capacitados para eso, ¿verdad? Entonces, a veces el que tú desde pequeño te hayan enseñado la palabra de Dios no significa que automáticamente tú ya vas a vivir en la santidad. A mí desde pequeño he sido cristiano, y entonces pareciera que ya por ósmosis se te pega la santidad y ya eres buena persona. No, tienes que esforzarte. Entonces, primero, esta fue el primer error que cometió Sansón. Él se descalificó para servir a Dios al no seguir la santidad. Sus padres buscaban el consejo de Dios en la toma de decisiones, pero Sansón no lo hacía así. Sansón confiaba en él mismo, ¿sabes? Y no veía no buscaba de Dios. Mira, si quieres rápidamente nada más acompáñame. La historia de Sansón está en el libro de Jueces, pero mira, vamos a ver en Jueces 13:8, por ejemplo, un ejemplo de esto, de cómo él no confiaba en Dios. Dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. O sea, aquí el papá de Sansón, Manoah, pedía la dirección de Dios. Pero mira, vamos al 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? ¿Sabes? Dame un segundo porque... Ay, me salió un estornudo, perdón. Entonces, Manoah y sus papás de Sansón consultaban a Dios. Sansón no. Sansón se confió en sí mismo. Tú no puedes permitir que los sentimientos determinen tu forma de evaluar tu ministerio, tu llamado y lo que tú quieras hacer para Dios. Y aún tu carrera y lo que tú quieres hacer. Aún eso ponlo en manos de Dios. Dios te puede guiar para hacer lo correcto y estudiar la mejor carrera y ser el mejor. No todos tienen que servir en la iglesia. Tú desde tu trinchera puedes ser el mejor doctor, abogado, biólogo, artista, lo que Dios, el talento que Dios te ha dado y el llamado que tú tengas, pero siempre para Dios. Para triunfar en lo que Dios te ha dado, necesitas ir más allá de la bendición inicial, ¿sabes? Entonces, número 1, Sansón no confió en Dios, confiaba en sí mismo. Otro defecto era que la personalización de su llamado, o sea, que él se sentía la última Coca-Cola en el estadio, ¿verdad? Él se sentía el más fregón. Comenzó a hacer sus propios planes sin la dirección de Dios. Se empezó a sentir el más fregón. Mira, en Jueces 15:11 dice: yo les he hecho como ellos me hicieron. Él buscaba vengarse, él buscaba hacer las cosas que como él las entendía a su manera, pero no buscaba la dirección de Dios, aunque Dios lo había escogido y le había dado esa fuerza para vencer a los filisteos, pero no a su manera, a la manera de Dios, nada más que él confiaba en sí mismo. Entonces él se sentía acá muy fregón, y a veces nosotros como cristianos a veces nos sentimos muy fregones en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y como que solo yo tengo la respuesta, la verdad y todo en relación a algún asunto específico, ¿no? Hay gente muy sobrada que se siente muy chicha para las cosas, pero a veces, y a mí me ha tocado, no, y últimamente a mí me han dicho: no, yo soy el siervo del Señor que ministra la alabanza y que hay la unción y todo.
Y cuando ves que les cuesta trabajo obedecer y someterse a la autoridad y humillarse y todo, dices, chin, no, pues no checa el audio con el video, ¿sabes? O sea, tú te puedes sentir muy fregón para muchas cosas, pero en tu manera. Cuando eres probado para hacerlo a las maneras de Dios, truenas. Y así pasaba con Sansón. Él, la neta, no entendía las cosas de Dios. Las entendía a su manera. Aunque él tenía un don y él tenía un llamado. Pero pues no lo supo hacer. Entonces, por eso es importante que nos arrepintamos. Y que ese fruto sea evidente y obvio para que los demás vean. Y que Dios mismo sepa y lo vea, ¿verdad? Para que podamos entender esto, humillarnos delante de Dios y saber que no es a nuestra manera, que es con Dios, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasaba con Sansón? Su debilidad eran las mujeres y ellas lo llevaron a su ruina, ¿verdad? Porque confiaba Sansón más en sí mismo. Entonces, alguien que ha fallado, alguien que la ha regado, pues obviamente cuando se humilla, Dios lo vuelve a levantar. Claro, él estuvo jugando con el pecado, porque cuando ya se enamora de Dalila y Dalila lo empieza a seducir y le empieza a decir, oye, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Entonces Sansón, pues le siguió el juego y le dijo primero una cosa que no era y Dalila fue y lo hizo y no fue así. Luego otra cosa y Dalila volvió a hacer lo que le dijo Sansón para apresarlo y no fue así. Pero tanto él jugó con eso, con el pecado, hasta que cayó. Y hasta que en un momento, esta pues ya desesperada le sacó la sopa. Y entonces él dijo, pues si me cortan mi cabello, pierdo la fuerza. Y pues para luego es tarde, la otra lo durmió, le cortó el cabello y perdió la fuerza. Porque no era, en el cabello no estaba la fuerza, sino el cabello era un elemento del pacto o del voto de consagración que había hecho con Dios. Entonces, pues a Dios mismo le estaba fallando. Es como decir, Dios, todo lo que te prometí, todo lo que pacté contigo, ya no, pac, ¿sabes? Se estaba quitando eso que él se había consagrado a Dios. Por eso, pues el espíritu lo dejó y la fuerza perdió. ¿Por qué? Porque él mismo lo dejó por caer en el pecado, por caer en el juego. Y a veces así somos. Y tú dices, sí voy, no voy, sí, sí hago, no hago y todo. Y todo eso te va llevando para atrás, ¿sabes? Y pues, ¿qué pasó? Que él fue vencido. Él fue derrotado y le sacaron los ojos y lo llevaron y lo usaban de escarnio. Hasta que un momento fue al templo, lo llevaron para reírse de él al templo de su dios Dagón. Y entonces ahí él en las columnas le volvió a crecer el pelo, recobró la fuerza y ahí él tumbó las columnas y murió él junto con todos los filisteos que estaban ahí en el templo. Ya no se salvaron, pero pues él también murió ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que alguien que ha caído es alguien que tiene los pies y es difícil entenderlo, pero si te lo parafraseo así como alguien como Sansón, alguien que está en la iglesia pero que está en el mundo, ¿verdad? Alguien que está aquí y está allá, es como Sansón que juega y se deja seducir por los dos bandos, pero no tiene algo definido. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente quieres conocer a Dios? ¿Que Dios haga cosas increíbles en ti? ¿O todavía te jala las cosas del mundo, lo que le gusta a tu carne, lo que te agrada a ti? Entonces, las relaciones que Sansón tuvo con los filisteos provocó que lo alejaran de Dios. Y ahí lo vemos con Dalila, por ejemplo. Ella lo llevó a alejarse de Dios y a su ruina. Entonces, tú tienes que tener esa decisión, esa resolución, ese carácter de decir no al pecado. De cuando te ofrezcan cosas que sabes que no te edifican y que te destruyen, tú digas no. Ten ese carácter, en Cristo Jesús lo puedes tener, de decirle no al pecado, de no estar jugando con estas cosas que te están ahí moviendo el tapete para que caigas. Ahora, te doy estas recomendaciones. Número 1, reduce tus pasiones a una sola. Busca de Dios y busca de su reino. Lee la Biblia, ora, congrégate, llénate de cosas de Dios. Ve cosas que te alimenten. Ya no busques las cosas del mundo. 2,
tú decides pasar de las victorias ocasionales a una victoria permanente en Cristo, porque a veces dices, un ejemplo, ay, hoy no fumé, ay, qué chido, ay, hoy ya, un día, como los alcohólicos, solo por hoy, no, cada día que sea una victoria para ti en Cristo Jesús, que tú lo puedas declarar y que tú puedas decir no, y así como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, y él no se contaminó y él permaneció fiel todos los días. Fomentó su comunión con Dios y eso lo fortaleció a mantenerse y fue un ejemplo, fue diferente, fue alguien que llamó mucho y llegó a niveles muy altos. ¿Por qué? Porque no era igual que los demás, no era del montón. Tú no seas del montón, sé diferente. Ahora, el propósito de nuestras amistades debe ser de que nosotros los acerquemos a Dios y no que ellos nos alejen de Dios. Dice, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, ¿sabes? ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Ellos te jalan para Dios? ¿O tú ellos te jalan al mundo o tú los jalas a Dios? Aguas, ajá. Ahora, las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios ponen en peligro tu vida, tu alma. Te ponen en peligro a ti. Aguas con qué amistades. Acuérdate que hoy en día el sexo, las adicciones, el alcohol, la pornografía, el cigarro, la droga, todo eso circula con una libertad que pues ya sin prohibición, ¿verdad? Aunque está prohibido, pero ya todo está tan al alcance de la gente que todo está tan fácil para que tú caigas. Y aguas, porque si tú no le das freno a eso acuérdate que va creciendo y una perversión te lleva a otra, hasta que, y tu vida no se sacia, tú quieres más, y lo que antes lo hacías así poquito, después lo haces de otras maneras peores y sin saciarte, y tú ya no tienes límites. ¿Cuántos chavos han quedado ahí en la droga, en el toque, ahí, ¿sabes? ¿Cuántos chavos han muerto por estar en un lugar que no deberían estar? Y aún cristianos han tenido consecuencias. Te he contado de un amigo que lo metieron a la cárcel por juntarse con chavos que no, y lo peor fue que él pagó y los otros huyeron y ya lo metieron a la cárcel y estuvo como 1 o 2 años, ¿sabes? Está bien rudo. Aguas con esas relaciones que no, si no comparten tu misma fe y tu misma idea, mejor, si tú no las vas a cambiar, si tú no les vas a hacer una influencia para ellos, mejor retírate y Dios va a poner a alguien que sí, pero si no, mejor, para que no te hagan caer a ti. Y usa tus dones y talentos con madurez y sabiduría. Lo que Dios te ha dado, no te sientas acá el más fregón y la última Coca-Cola del estadio, o sea, sé leve, o sea, tú tranquilo, no te sientas acá el que yo ya me la sé de todas, no. A mí me ha tocado llegar a lugares donde a mí me ha tocado someterme, y aunque yo sé hacerlo, pero si ponen a alguien por encima de mí, aunque yo sea el pastor o quien sea, yo tengo que aprender a obedecer y someterme, y eso me ha ayudado más. Ya cuando no pueden, oye, ¿cómo le hago? Ya yo ayudo, ¿verdad? Pero nunca te sientas acá el más fregón porque tienes un don que puede ser mejor que otros. Créeme que no hay ningún talento o ningún don mejor que otro. Todos son útiles para la edificación, dice la Biblia, del cuerpo de Cristo. Y tu edificación propia, todo lo que tú hagas que sea para crecer, para ayudar a otros a crecer, para que crezcas tú mismo. No busques siempre el provecho ni que la gente te reconozca. Créeme que eso también puede ser una adicción, porque nunca te vas a saciar de que la gente te aplaude y te reconozca. Cuando tú le das la gloria a Dios, sabes que los aplausos y los reconocimientos son para Él, y a ti ya no te causan mucha impresión, ¿verdad? Entonces, la vida de Sansón describe todos los aspectos que causaron su caída. Confió más en sí mismo. Tenía carisma, tenía aporte, estaba galán, estaba ponchado. Hoy en día que pues el mundo te vende esa imagen, ¿verdad? De hacer ejercicio, de estar acá bien mamey y bien dotado y todo, ¿verdad? Pero no tenía carácter. Y entonces eso lo llevó a su ruina. Y cumplió parte de la voluntad de Dios, pero no como Dios quiso. Entonces, ten mucho cuidado. Tú puedes tener rostro, carita, cuerpo, porte, lo que sea. Tú puedes tener dinero, vestirte de las mejores marcas, tener los mejores carros, vivir en la mejor zona. Pero si no tienes a Dios y si no tienes carácter, de nada te sirve.
Y aunque tú creas que vas a la iglesia y oyes la palabra, pero sigues igual, aguas, porque eso no está chido, ¿sabes? Y eso no te va a llevar a nada. Eso te va a llevar a la destrucción, porque Dios nunca va a estar ahí en tu corazón. ¿Qué áreas de tu carácter necesitas fortalecer y desarrollar antes de moverte en la unción de Dios? O sea, para que Dios cumpla su propósito en ti, ¿qué áreas necesitas cambiar y transformar? ¿Sabes? Y el versículo clave de hoy, que no te lo dije al principio, pero te lo digo ahorita, que está en Proverbios 9:12, dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, aguas, porque lo que quieras ser bueno o malo, tú vas a pagar tus consecuencias. Entonces, ten cuidado, ¿sabes? Ten carácter en Cristo para decirle no al pecado, no a las amistades que te llevan. Igual, si tienes un noviazgo tóxico, mejor déjalo. Si no, tú no vas a ser de bendición para que ese noviazgo tóxico mejore y sea un buen noviazgo. Suéltalo mejor, suelta a esa chava, suelta a ese chavo, ¿sabes? No te hagas tonto tú solo. Si tú tienes relaciones, amistades y cosas que están fuera del orden de Dios, déjalas ahora, ten carácter y di no. Y Dios te va a llevar por un nuevo paso, un nuevo proceso, ¿va? Entonces tómalo ahí en cuenta. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Dios, gracias por lo que aprendimos hoy. Y enséñanos a tener carácter, a estar firmes, Señor. Y decirle no al pecado, no a la maldad, y caminar en tu voluntad, en tu gracia. Dios, adoramos tu nombre y bendecimos tu nombre. Ayuda a nuestros chavos y chavas a mantenerse fieles a ti, con firmeza y con carácter, con un corazón con dominio propio y con un corazón firme en ti, Dios. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas, sus estudios, sus trabajos, todo lo que ellos hagan, y que seas tú con ellos en cada etapa y en cada proceso de sus vidas, Padre. Que el don y el llamado que tú les has dado sea usado sabiamente para tu gloria, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos hablado del dominio propio, ¿verdad? Ten un carácter, que no te muevan las cosas ni las circunstancias. Tú mantente firme en Dios, sé ejemplo, sé el mejor, sé educado, sé amable, bondadoso, gozo, paz, todo, ten todo el fruto del Espíritu en ti, y que la gente quiera ser como tú, porque Cristo vive en ti, ¿va? Así es que échale ganas, ten una semana súper chida, que Dios te bendiga mucho, mucho, te mando saludos, un fuerte abrazo, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.